Otro jueves más en Okami Marcial y vamos a hablar de otra faceta que hay dentro de lo que serían las artes marciales, que es los sistemas de combate. Se suele dividir a las artes marciales, los deportes de combate y los sistemas de combate o de defensa personal como cosas separadas. ¿Por qué? Porque están enfocados en diferentes partes de cosas similares. Por ejemplo, las artes marciales siempre tienen esa cuota de cultura, de tradición, y los deportes de combate son netamente, como la palabra lo dice, deportes. Es algo deportivo, reglado, con cuestiones netamente competitivas y no tienen esa cuestión de cultura, de tradición necesariamente. Y los sistemas de combate o los de defensa personal o autodefensa están hechos únicamente para resolver situaciones, como quien dice, reales. Ahora, ¿a qué voy con esto? No quiere decir que un arte marcial o un deporte de combate no me pueda servir para resolver una situación real de autodefensa o de que una persona necesite valerse por sí mismo y defenderse. Pero para hacer un paralelismo, una comparación bastante simple de entender es que, digamos que las artes marciales o los deportes de combate podrían llegar a ser una especialización de algo, y los sistemas lo que nos dan es la herramienta para resolver lo más rápido posible ante una situación de urgencia, ante una situación de máximo estrés, y que eso son las situaciones reales. Por ahí una forma fácil que uso siempre para explicarlo es comparándolo con el estudio de la medicina. Una situación real de defensa personal, digamos, vendría a ser como cuando alguien necesita aplicar primeros auxilios. Es algo que urge, algo urgente que hay que resolver rápido, en el momento, lo mejor posible. En esas situaciones de primeros auxilios que uno tiene que resolver lo más rápido posible ante un accidente, no sé, un accidente de tránsito, por ejemplo, los primeros auxilios a aplicar por una persona común que más o menos hizo algún curso de primeros auxilios o algo, va a ser lo mismo que si en esa situación se ve envuelto un cirujano. Un cirujano que especializado en, no sé, hacer cirugías a corazón abierto, ante un accidente de tránsito, no va a tener tantas más herramientas para poder resolver la situación que lo sencillo, lo práctico y lo rápido que puede hacer cualquier persona. Va a tener más conocimiento, va a estar más habituado a encontrarse con sangre, pero no al estrés real de la situación. Bueno, algo parecido sucede cuando estamos hablando de deportes de combate y artes marciales y defensa personal o autodefensa. Cuando llegamos a una situación real, todos vamos a aplicar más o menos lo mismo. Obviamente que si tenemos más herramientas, si estamos más acostumbrados, por ejemplo, un cirujano no se va a desmayar si ve sangre. Así como una persona que está acostumbrada a entrenar artes marciales y que le peguen un par de veces, no se va a sorprender si le pegan en una situación real de violencia. Entonces, para eso son los sistemas, para resolver rápidamente una situación real. Imagínense, por ejemplo, un médico, ¿sí? Volviendo a esa analogía, un cirujano ante una situación real, ante un accidente de tránsito. La gran diferencia, como dije, que es el estrés, que es todo lo que va a estar viviendo en el momento de tensión. Por más que tenga muchísimo más conocimiento que cualquier otra persona, no va a estar en su elemento, no va a estar en un lugar, en un quirófano esterilizado con todas las herramientas, con el instrumentador quirúrgico que le pasa las herramientitas que precisa para hacer la incisión y coser donde necesita, y con los guantes y todo.
No va a ser así. Ante una situación de riesgo real, ante un accidente de tránsito, por ejemplo, o algo así, va a haber sangre, no va a tener los elementos necesarios, no va a tener los elementos correctos, quizá él también está accidentado. Y algo parecido pasa con las situaciones reales de autodefensa. Cuando uno entrena en el dojo, en el gimnasio, un deporte de combate o un arte marcial, tiene todos los elementos bajo control, tiene sus guantes, tiene su entrada en calor, está preparado, tiene el tatami, sabe que el piso está libre de cualquier elemento, y distinto en una situación real, que carecemos de toda esa preparación, de todo lo que nos sirva para saber que, no sé, que el oponente no está armado, que es uno solo, que el piso está libre de objetos, que yo estoy en mis mejores condiciones. No va a pasar eso. Entonces, esa es la gran diferencia. Una situación real tiene una carga absolutamente mayor que una situación de gimnasio, de dojo, o entrenar una técnica. Ni siquiera una situación deportiva, como en el video que hablábamos de la competición, que lo dejo para que lo vean. Ni siquiera ahí hablábamos de una situación fuera de control. Si bien hay un caos, no está todo realmente fuera de control. Siempre hay un mínimo de prevenciones y protecciones. Pero en la situación real es muy distinto. Solamente un aproximado del 2% de la población mundial, que estamos hablando, 2 personas de cada 100 han practicado, o casi 4 personas según algunas otras estadísticas, pero no que practican asiduamente, sino que han tenido algún acercamiento a las artes marciales o deporte de combate, que más o menos tienen idea. En los varones, más o menos 4 de cada 100, y en las mujeres 1.5 de cada 100 aproximadamente han tenido algún contacto con artes marciales o defensa personal o deportes de combate. Y eso nos lleva a que las situaciones reales, la mayoría, no sean con personas, las que están documentadas, por ejemplo, a través de videos y demás. La mayoría no son con personas que entrenan o practican continuamente. Que generalmente las personas que practican un arte marcial o un deporte de combate suelen ser personas conscientes de la inseguridad, conscientes de las debilidades que puede tener una persona, conscientes de lo que sucede en el entorno. Entonces por eso se preparan, por eso practican. Como muchas veces se dice en muchos sistemas, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Entonces, vernos en una situación real, tener que enfrentarnos con alguien preparado, es muy difícil. Y vernos y que una persona preparada se vea en una situación real también es muy difícil, porque generalmente son personas que son un poco más precavidas que el común de la gente, que deja todo a su suerte. Pero acá entra uno de los grandes problemas de los sistemas de combate, que la mayoría de las personas que practican sistemas de combate no son conscientes de esto. No son conscientes de que el sistema de combate es como un curso de primeros auxilios. Va a ser para zafar de lo más rápido posible, lo mejor posible. Las situaciones reales no son necesariamente bonitas o entretenidas. Por ejemplo, sistemas de combate militares aplicados a la defensa personal civil son casi que una gran estafa. ¿Por qué? Porque los militares que se preparan para ese tipo de sistema, para un combate cuerpo a cuerpo, no van al combate a mano desnuda como pasaba hace miles de años. No. Primero llaman por radio y mandan un bombardeo, y si eso no resulta, van los tanques de guerra, y si los tanques no funcionan, recién ahí van con el mayor armamento posible, el mejor equipamiento posible. Y es muy casi que, no voy a decir imposible, pero es muy difícil que se llegue al enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Los últimos enfrentamientos cuerpo a cuerpo que se daban muy seguido eran en la Primera Guerra Mundial. Actualmente es muy difícil. Uno llega y cuando se va a enfrentar cuerpo a cuerpo con la otra persona, y lo primero que hacen cuando se encuentran dos, empiezan a los tiros, y si el arma no funciona, pasan al arma secundaria, y si el arma secundaria no funciona, pasan al cuchillo o les revolean el casco por la cabeza, no sé, lo que sea, pero no va a ser
el sistema de combate militar que practican, que ven, no sé, de decir del Krav Maga. El Krav Maga era un sistema gigante al principio cuando era Kapap en los 50, que ni siquiera se llamaba Kapap Krav Maga, era solamente Kapap. Era un sistema que veían primeros auxilios, que veían un montón de cosas, veían hasta manejo de armas y todo, pero ¿por qué era referido a eso? Era referido al cuando una persona se empeña, se compromete en la confrontación contra otro militar o contra otra persona armada. Y si no es contra otro militar, hablando de las guerras o la guerra de guerrilla o el combate no convencional, van a ir con la mayor preparación posible. Piensen, por ejemplo, el ejército norteamericano en los escenarios que se ha enfrentado, no van sin pistola, van con el arma primaria, van con la pistola, el arma secundaria. Si no, eso no funciona, tiran una granada antes de entrar a un cuarto y ahí entran los tiros. O sea, es muy diferente la realidad. Entonces el combate, el sistema militar adaptado al combate civil, lo único que hace es darnos herramientas para una situación real, que generalmente los sistemas que se enfocan en la práctica real, lo que hacen no es solamente ver la parte técnica y coreografiada, sino el ocuparse de la parte psicológica, el ocuparse de la parte psicofísica, digamos, el prepararse en el manejo de armas y siempre saber que uno va a estar lo mejor posible y pasar en una situación, como se dice en el sistema RDA, de última ratio, en una situación de necesidad de resolver lo más posible. Dejo un videito de RDA también para que lo vean. Van a buscar resolver lo mejor posible, lo más rápido posible, y si la persona, si el oponente viene, hablando de defensa personal civil, con un cuchillo, y no voy a buscar un desarme tomándole la muñeca siempre ocupo la misma frase, y mis alumnos por ahí se ríen porque me dicen que me van a regalar un matafuego, porque siempre digo, me viene con un cuchillo y le parto el matafuego por la cabeza. Esto funciona así, no es una cuestión necesariamente de que sea bonito, de que sea lindo, de practicar la coreografía de la técnica. Sí, todo eso que uno practica en el dojo, en su arte marcial tradicional, en su deporte de combate, todo eso me da un montón de herramientas. Un boxeador, por ejemplo, contra alguien que quiere defenderse sin reglas, por ejemplo, en una pelea callejera, digamos, y el boxeador va a tener las de ganar porque va a mantener la distancia con los brazos y va a poder golpear sin ningún tipo de problema. El que sabe defensa personal va a tener las de perder porque no está preparado para eso. El boxeador va a tener más herramientas. Ahora, si el que sabe defensa personal agarra una maceta o agarra el matafuego y va y cuando el boxeador se da vuelta, se lo parte por la cabeza, ahí estamos hablando de otra cosa. Es muy, muy distinto. Hace muy poquito hubo una pelea de un peleador de MMA y Jiu-Jitsu contra dos instructores de Krav Maga. ¿Y quién ganó? Y ganó el practicante de artes marciales mixtas. ¿Por qué? Porque los practicantes de defensa personal, no porque el Krav Maga sea malo, sino porque estaban compitiendo bajo las reglas de las MMA. Eran 2 contra 1 en una jaula, 2 contra 1. Y ganó por noquear a uno y someter al otro sin ningún problema. Fue una pelea, creo que no duró más de 2 minutos. Si encuentro el videito, dejo el link por acá para que lo vean. Pero fue algo así, dentro de esas reglas. Esa es la gran diferencia que tiene. Si cuando arrancaba la pelea, el peleador de MMA estaba parado en la jaula, ¿sí? se planta ahí y no sé, uno de los dos saca un matafuego, y ni siquiera lo golpea, le tira con el extintor, activa el extintor y le tira con el matafuego, y el otro va por atrás y lo derriba y le empieza a pegar. Eso es otra cosa. Ahí estamos hablando de una pelea real, sin reglas. Y no estoy hablando de, por ejemplo, de sin reglas de meter los dedos en los ojos o de golpear los genitales no, estoy hablando de sin reglas, de que cada uno va preparado al combate con lo máximo que tiene. Y eso no pasa
Eso no lo podemos lograr en una práctica. El problema que tienen la mayoría de los sistemas es que crean a gente que se sobrevalora, crea gente que realmente piensa de que con lo que aprendió puede pelear contra quien sea, puede defenderse contra quien sea, que sus técnicas, sus movimientos son infalibles. Y no es así. Un sistema te da herramientas que hacen que uno ordene la cabeza para poder resolver una situación, pero es como un cirujano, que yo hablaba del cirujano en el accidente de tránsito, va a tener muchísimas más herramientas que el que solamente sabe primeros auxilios. Pero igual, ambos, el que sabe primeros auxilios y el cirujano, ambos van a llamar a la ambulancia. Primero van a llamar a la ambulancia. Es muy importante de que cuando se entrena un sistema de combate, sean conscientes de que tiene que existir la prueba, de que hay que practicar, que hay que entrenar. Hay que entrenar duro para que las herramientas realmente funcionen. Hay que tener en cuenta todo lo que es la parte psicológica. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Entonces, los sistemas que dicen que son solamente de defensa personal, si no tocan cuestiones como la prevención, si no tocan cuestiones como la interacción o la negociación, si no hablan de lo que sucede después del síndrome de estrés postraumático, de los primeros auxilios, como se ven en sistemas, por ejemplo, si hablamos en Estados Unidos está lo que es el Blauer Tactical System de Tony Blauer. Acá en Argentina tenemos programas como el sistema SPAD o el programa Puma o distintos sistemas que trabajan para civiles la resolución de problemas puntuales y no, cómo no llegar a eso, cómo no llegar a la situación real. Porque es muy difícil resolver realmente una situación con herramientas reales. Es como querer salvarle la vida a alguien después de un accidente. Tenemos que ser conscientes que un sistema no nos capacita para ser peleadores, no nos capacita para ser luchadores y meternos en una jaula. Un sistema nos da las herramientas, la última ratio, la herramienta necesaria para poder desenvolvernos ante una situación real. Y no es que vamos a salir victoriosos, porque una situación real no es un torneo. Vamos a sobrevivir y salir vivos con el menor daño posible o lo mejor parado posible. Esa es la diferencia.